ustedes de todas maneras deben saberlo, resulta siendo necesario en el afán de que no tengan dificultades en sus lecturas que ustedes van a desarrollar en las horas posteriores. Lo he separado como en la clase, en el repaso anterior, en los tópicos que vamos a desarrollar. Dentro de estos tópicos que vamos a desarrollar están los 6 temas que finalmente hemos abordado en estas últimas 6 semanas hacia atrás, donde hemos tocado el tema de obesidad, alcohol, contracción, litiasis, nutrición en pacientes críticos germados y inmunología y cáncer. Voy a darles de todas maneras el mayor provecho posible en estos minutos para ir desarrollando cada una de estas cosas, ¿ya? Las preguntas son casi exactamente iguales. Parece mentira a una versión PCR, copia fiel. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre obesidad. Y como acá lo que buscamos es un poquito ejercitarnos en las características, el enunciado es muy parecido a las 6 preguntas restantes, ¿no? Dice, marca el enunciado correcto en relación a tal tema. Así no son las preguntas que vamos a hacer, pero acá es solamente con el afán de generar una especie de actividad ágil en relación al tema, vamos a desarrollar de la misma forma. Entonces vamos a hablar de unas cosas. Si acá me dicen que este enunciado, marque el enunciado correcto en relación a la obesidad y me dan estas 5 alternativas, de estas 5 alternativas, ¿cuál es el enunciado correcto que ustedes creen que es la alternativa? Empecemos por la A. ¿Quiénes nos dicen la A? Nadie. ¿La B? La B, 10 personas máximo. ¿La C? ¿No? ¿La D? Nadie. ¿La E? 10 piensan y los demás no quieren. No se decidieron por ninguna, no hay otra alternativa, están allí. Empecemos a desarrollar cada uno de los diferentes ítems. Cuando me dicen un IMC mayor a 25 es considerado obesidad, empezamos a decir, eso no es real. ¿Ya? Porque obesidad es mayor a 30. Esto solamente, si me dicen mayor a 25, estamos hablando de sobrepeso. Por consiguiente, este enunciado no puede ser correcto. A pesar de que se desliza, se insinúa, pero no es correcto. Eso en relación al IMC. Muy bien. Si hubiese puesto aquí un valor mayor a 30, ¿estaríamos diciendo que es verdad? No del todo verdad. Porque un fisicoculturista puede tener mayor a 30 y no es obeso, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que hay excepciones dentro de esta generalidad. Por consiguiente, tampoco me puedo lanzar por ahí viendo ese enunciado porque puede haber otro enunciado que realmente encaje mejor. Salvo que les pudiera excepción. Excepción los que se dedican a actividades deportivas de esa naturaleza. Cada vez que aparece esto se bloquea. Cierre. Sí, ¿perdón? No te escuché. Ya. Entonces hacíamos hincapié al primer enunciado, y haciendo hincapié en el primer enunciado no puedo deslizar una respuesta sencilla y rápida sin tomar en cuenta que pueden haber unas alternativas mejores que esa. Por eso les hago mención. Si hubiese puesto mayor de 30, no significa aún todavía un valor válido generalizado a todos, porque hay un grupo que no encaja dentro de ellos. Empiezo y hablo sobre las adiponectinas. Me dicen, las adiponectinas disminuyen cuanto mayor es el IMC. Sí. Hay una relación muy directa en esto. Adiponectinas sí hay cada vez una deficiencia de la misma en la medida que mi masa grasa aumenta. ¿Y cuál es lo importante de las adiponectinas? ¿Cuál es su rol protagónico? ¿Cuál es lo relevante de estas moléculas? ¿Cuál es? Oxida las glándulas. Es un factor protector. Es un factor protector del riesgo cardiovascular. En la medida que yo tengo mayor cantidad de adiponectinas, tengo mayor posibilidad que mi flujo arterial, sanguíneo, corporal esté en mejores condiciones. Por consiguiente, también mi flujo coronario es mejor.
Entonces, baja el riesgo vascular. Y su deficiencia aumenta el riesgo vascular. Por ahí voy entendiendo que tiene un rol interesante. Aquí aparece un enunciado también interesante y me dice, la grasa visceral es metabólicamente activo como la grasa subcutánea. Aquí, una cosa que es interesante. ¿Quién produce la adiponectina? Los adipocitos. ¿Pero qué adipocito? ¿El visceral o el subcutáneo? El que produce más es el subcutáneo. Pero aquí un detalle que es interesante. ¿Por qué? Porque, mire, me dice, hay cultivos que se han hecho de manera interesante, cuando yo cojo grasa visceral, cojo grasa subcutánea y los cultivo, caramba, algo parecido cuando le expliqué sobre el estudio de Griffin en relación a saber qué cosa era lo que generaba codificación ADN o proteínas, algo parecido cuando se hacen cultivos de grasa visceral con grasa subcutánea, la grasa subcutánea empieza a producir mucho menos adiponectina. De ahí se piensa que hay un factor inhibitorio para la producción de adiponectina como consecuencia que la grasa visceral está incrementando en su actividad. Es mucho más riesgoso tener grasa visceral a tener grasa subcutánea. Ustedes hay estudios interesantes que hablan, han visto estos japoneses que practican los sumos, ¿no? Esos golpes de contacto barriga con barriga, ¿no? Casi perol con perol, pues, obviamente son masas inmensas, pero es grasa subcutánea. Y sus índices de riesgo vascular no están incrementados en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que quien me está generando mayor riesgo son la grasa visceral. Y la grasa visceral es la que es metabólicamente más activa. Y al ser metabólicamente más activa, me está generando ese desorden relacionado con ella. ¿Sí? Bien. Entonces, voy reconociendo que acá, grasa visceral, grasa metabólica, hablando metabólicamente, debo diferenciar ambas grasas. Por cierto, que también yo recuerdo y empiezo a hablar, también hay otro tipo de grasa, que es la grasa parda, que finalmente tiene un componente más energético de orden térmico, que me va a permitir generar más calor que otro tipo de actividad. Y eso tiene un rol importante en los primeros días de nuestra vida post-uterina. ¿Ya? Me va a ayudar a regular mi temperatura corporal porque el hipotálamo todavía no se ha madurado del todo. Entonces, eso tiene también un rol en otro tipo de grasas. Lo que sí es importante remarcar acá es que la grasa ya es considerada como un órgano endocrino muy importante. ¿Ya? Entonces, los adipocitos que antes solamente eran un conglomerado de células que entre comillas solamente almacenaban grasa y nada más, hoy ya se tiene un rol para los adipocitos que tienen un rol endocrino muy importante. Bien, además de eso empiezo a observar y veo aquí una alternativa adicional y me habla sobre la leptina asociada a la resistencia a la insulina. Dice, la resistencia a la insulina está asociada por aumento de la leptina. La primera que nos preguntamos es, ¿y qué rol cumple la leptina? ¿Es casi parecido a la nicotina? ¿Estamos de acuerdo? No. La leptina tiene otro rol importante. Ustedes, cuando vimos la enfermedad de Prader-Willi, ¿recuerdan? Obesidad mórbida infantil, ¿no? ¿Recuerdan que decíamos que ahí había una carga genética que finalmente estaba asociada a una serie de trastornos donde el individuo no tenía capacidad de frenar su ingesta de alimentos y podía consumir todo el día en la medida que estaba despierto? ¿Solo lo dejaba de consumir al momento que dormía? Eso de allí tiene que ver con un control regulatorio de la leptina. La leptina tiene un control regulatorio ¿de dónde? En las neuronas orexigénicas. Y son las neuronas orexigénicas las que me estimulan las ganas de comer. Y cuando yo tengo suficiente cantidad de leptina, pues ahí frena ese estímulo y ya no tengo el estímulo para seguir consumiendo. Y eso es lo que me impide seguir consumiendo. ¿En qué circunstancias se activa la leptina? Por varios mecanismos. Uno de ellos es que la grasa empieza a acumularse dentro del adipocito y el adipocito empieza a producir más leptina para que nos siga llegando más reserva energética. Entonces,
cuando yo tengo leptina, finalmente la leptina viene de un vocablo griego que de leptos es delgado, ¿no? Entonces, por allí yo puedo reconocer que una de las características en relación a la leptina es cierta formalidad con índice de masa corporal menor. Mientras tenga mayor índice de masa corporal, mi leptina cada vez es menor. También tiene un factor. Y esto también lo está produciendo el adiposito. Y ustedes se van a observar dos cosas interesantes. Por un lado, me controla esto, pero por otro lado, también se produce una sustancia aquí que no está puesta, pero tiene que ver con esto de acá, con la resistencia a la insulina, que es la resistina. Y la resistina es un producto también producido ¿por quién? Por el adipósito. Y esa resistina cuando aumenta, sí ahí aparece esta asociación, resistencia a la insulina. Y hemos dicho que la resistencia a la insulina generalmente en quienes se da, en aquellas personas que tienen un peso elevado, ¿no? Empiezan a subir de peso. La resistencia a la insulina es un paso previo a la diabetes, que todavía no es diabetes, pero es un paso previo. Pero ¿quiénes pueden llegar a eso? Justamente las personas que cada vez acumulan más peso. ¿Ya? Es otro detalle que vale la pena siempre remarcar. Muy bien, ya tengo este concepto en relación a la leptina. ¿Bien? Ahora aquí me dicen, la obesidad es una enfermedad donde no hay estado inflamatorio permanente. Y cuando hablamos de obesidad, ¿la obesidad qué cosa es? ¿Es un atributo personal? ¿Es una enfermedad? ¿Es una situación de confort social? Hemos mencionado que la obesidad es una enfermedad que está catalogada como tal y que ha sido declarada por la OMS como una enfermedad metabólica. Y finalmente, no solamente se ha declarado como una enfermedad metabólica, sino también se ha declarado que es la primera pandemia de orden metabólico, que no tiene agente infeccioso reconocido. Y que yo no puedo contactar a mi amiga que es delgada, le voy a pasar mi obesidad. ¿No? O sea que sí, podemos hablar de los problemas infecciosos, ¿no? Pero aquí no. Finalmente, esta obesidad tiene un orden estrictamente de rigor asociado a problemas metabólicos. Entonces ya tengo esto de acá y yo empiezo a ver, y entonces la obesidad tiene un componente inflamatorio. Claro que sí, ¿por qué? Porque el adipocito también produce sustancias proinflamatorias, dentro de los cuales está el factor de necrosis tumoral. También está la interleucina 6, ¿no? Que también es otro factor proinflamatorio. Entonces estoy observando de que además mi adipocito cada vez que se va ensanchando más, me va generando nuevas moléculas proinflamatorias. Por consiguiente decimos que la obesidad es una enfermedad donde se ha considerado que es un estado inflamatorio permanente. Se va generando actividad proinflamatoria de manera persistente. Entonces, dentro de todo esto, obviamente la que encaja mejor a cada uno de esos es la segunda alternativa. ¿Ya? Pero por ahí puede variar la forma del enunciado y cualquiera de ellas puede encajar con una respuesta válida. Muy bien. Proseguimos y vemos otro detalle de este enunciado. Una pregunta para hablar sobre alcohol e hígado graso. ¿Qué observamos en esto? También me dicen lo siguiente: marque el enunciado correcto en relación al alcohol e hígado graso. Primer enunciado: el antídoto para intoxicación por etilenglicol es el fomepizol. Pregunta: ¿conocemos al etilenglicol? ¿Le han presentado? No le han saludado, nada. Y menos conocen al fomepizol. Menos. No. Lo que pasa aquí, les pongo estos autores porque el etilenglicol, el etanol, el metanol, de las tres moléculas son metabolizados por las mismas enzimas. La colección canasa, la de hidrógeno.
enzimas que metabolizan al etanol, metabolizan al etilenglicol y también metabolizan al metanol. Entonces, esta sustancia de acá, el fomipizol, es una molécula que justamente se pega ¿a quién? Al alcohol deshidrogenasa. Si se pega al alcohol deshidrogenasa, lo que está haciendo es, ya impide que se metabolice el etilenglicol. Entonces, decimos, ¿es un antídoto para la intoxicación? Sí, es. Y la pregunta es, ¿esta medicina, el fomipizol, puedo utilizarlo cuando tengo intoxicación por metanol? ¿Sí o no? Una encuesta, ¿quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? El sí ganó por 2 a 0. Y como todo eso es la misma enzima, lo que está permitiendo qué cosa es que el metanol no se metabolice. Si no tuviera esta medicina, ¿qué debo utilizar para una intoxicación por metanol? Etanol es su antídoto. Pero es un antídoto que también sigue siendo un tóxico, pero es un tóxico menos agresivo del tiempo, que me permite sacarle el problema del metabolismo del metanol. Cuando no tengo fármacos que me neutralizan el alcohol deshidrogenasa, lo que estoy haciendo es usando un antídoto por competitividad, ¿no? No lo estoy bloqueando, simplemente estoy desplazando el metanol para que el etanol sea metabolizado. De esa manera lo entretengo para que el etanol no se metabolice, ¿no? Por desplazamiento, ¿sí? Empieza a circular, doctor, empieza a circular, llega hasta el riñón y lo micciona. Pero el riesgo es que el metanol se metabolice porque su sustancia intermedia es altamente tóxica. Y eso es lo que tratamos de evitar dándole etanol. Ese es el propósito. Pero si tenemos y estamos en un lugar y está en un hospital nivel 5, no vamos a estar buscando el alcohol de sala de emergencias para pasarte, ¿no? Van a utilizar un fármaco que me bloquee la enzima para que finalmente se hará su turno respectivo, pero no va a ser metabolizado. Al final va a ser eliminado por vía renal. Entonces, esto en relación al primer enunciado, ¿ya? Al primer enunciado. Me voy al siguiente enunciado y digo, la ingesta de alcohol puede originar hipoglicemia por interferencia de la glicólisis. Primero, ¿el alcohol me genera hipoglicemia? ¿Qué dicen? Los que dicen sí, los que dicen no. Esta vez el no ganó por 3 a 0. Entonces, ¿el alcohol produce hipoglicemia? Sí, produce hipoglicemia. Pero está produciendo hipoglicemia por interferencia en la glucólisis. ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis? Glucosa, llegar a piruvato, ¿cierto? Y de ahí pasar al ciclo de T para generar ATP. La glucosa no está ahí. El asunto, y la glucosa está dentro de la célula. El asunto es que la hipoglicemia se genera, ¿por qué? Porque el alcohol interfiere con la ruta metabólica de la gluconeogénesis. ¿Ya? Partiendo de sustratos pequeñitos, no permite que se forme glucosa. Y como no se permite que se forme glucosa, es una persona que toma y no come, obviamente su azúcar empieza a bajar. Y por eso que las personas que tienen ingesta de alcohol prolongado, con seguridad, si le hacemos un dosaje de glucosa, vamos a encontrar que tienen hipoglicemia. ¿Sí? Bien. Seguimos en el siguiente enunciado y nos vamos a lo que corresponde el hígado graso. Alcohólico se origina por exceso de NAD oxidado. Y acá el enunciado nos dice
O sea, acá sería NADH oxidado. Este enunciado no es correcto, obviamente, ¿no? Lo que aquí tendríamos que recordar es hígado graso, efectivamente, para que los triglicéridos finalmente puedan ser utilizados en la beta oxidación, yo necesito ¿qué cosa? NAD oxidados. Y como el proceso de metabolización del alcohol me está generando consumo de NAD oxidados, ahora lo que tengo solamente es un NAD reducido. Y los NAD reducidos no participan en la beta oxidación, por consiguiente, los triglicéridos empiezan a acumularse. ¿Dónde? En el hepatocito. Y el acúmulo de triglicéridos es lo que me genera hígado graso.